Buenos días, un gusto nuevamente continuar con el ciclo de conferencias. Esta es la cuarta conferencia del día de hoy, cortisol y estrés, cómo afecta a nuestro metabolismo. Este proyecto fue llevado a cabo por las estudiantes Angie Fajardo, Nina García, Luis Vaquerizo, Michael Choes y Sara Zurita. Muchas gracias, vamos a dar inicio. Bueno, cómo el cortisol y el estrés, como estos elementos afectan a nuestro metabolismo. La bioquímica es una ciencia que se encarga de analizar cómo elementos como el carbono, nitrógeno y oxígeno funcionan y trabajan juntos para formar parte de estructuras moleculares que impulsan y sustentan a la vida, y a su vez explicar cómo forman parte del metabolismo, interviniendo en procesos como la digestión de alimentos y nutrientes, la respiración, la circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, funcionamiento del cerebro y nervios. Y dentro del aspecto metabólico, la bioquímica se encarga de análisis del enorme conjunto de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de la célula y la producción de energía o la síntesis de moléculas que el organismo necesita. Ahora, ¿qué es el estrés? Es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga a uno sentirse alterado, ansioso o nervioso. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo hacia un desafío o una demanda. Nuestro cuerpo está preparado para reaccionar ante el estrés de manera tal que nos proteja contra amenazas y de los depredadores y otros agresores. Este actualmente ya no suele ser el caso porque ya no estamos viviendo en ese tipo de épocas, pero sin embargo todavía podemos sentir estrés por diferentes situaciones, tanto por el trabajo, por algún deber, por diferentes circunstancias. El estrés es capaz de promover ajustes en las interacciones biológicas y funciones orgánicas, y por lo tanto, la activación a largo plazo de ese sistema de respuesta al estrés puede alterar casi todos los procesos de nuestro cuerpo, por lo que también tiene una relación con la conducta alimentaria. Siguiente, por favor. Ahora, el estrés y el sobrepeso. La conducta alimentaria cuenta con dos sistemas reguladores. Uno es el homeostático, que se desarrolla en el hipotálamo, y el otro es el hedónico, que está representado por el sistema de recompensa cerebral. Dichos sistemas están controlados por señales estimuladoras e inhibidoras del apetito. En condiciones de estrés crónico se da lugar a la ingesta de alimento de elevada densidad energética y por lo tanto puede llegar a desequilibrar la regulación del apetito, algo que podría crear una conducta compulsiva en la búsqueda de alimento, causando a su vez un desequilibrio en el balance energético y también puede producir obesidad. La relación entre el estrés crónico, el cortisol e ingesta elevada de alimento puede ocasionar distintas afecciones, como la retención de grasa y líquidos, algo que podría crear una conducta, perdón, la retención de grasa y líquidos, el exceso de azúcar en sangre, lo cual también puede llevar a lo que es un riesgo de diabetes. Ahora, ¿qué es el cortisol? Básicamente es la principal hormona del estrés. Esta hormona es secretada por las glándulas adrenales, las cuales están ubicadas en la parte de arriba de cada riñón. Normalmente, el cortisol es producido en un patrón donde llega a sus niveles más altos al despertar por las mañanas y luego se reduce gradualmente a través del día hasta llegar a su nivel más bajo durante la noche. Generalmente, el cerebro reduce automáticamente la producción de cortisol una vez que detecta el alto nivel por las mañanas. Siguiente, por favor. Pero a todo esto, ¿cuál es la relación entre el estrés y el cortisol? Como mencioné anteriormente, el cortisol es la principal hormona del estrés, por lo que cuando nos encontramos bajo situaciones de alto estrés, la producción de esta hormona genera que la adrenalina que se produce aumente y a su vez empieza a elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los suministros de energía. También aumenta en una persona saludable, generalmente, el cortisol lo que hace es aumentar los azúcares y la glucosa en el torrente sanguíneo y mejora el uso de esa glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. Pero asimismo, el cortisol puede traer varias consecuencias. Pero antes de esto, ¿cuáles son sus generadores? ¿Por qué tenemos el cortisol alto?
Puede ser por niveles de glucosa que son muy bajos, el estrés emocional, el frío excesivo, falta de sueño, exceso de actividad física e incluso el estrés emocional. ¿Cuáles son estas consecuencias que estaba mencionando? Puede ser el aumento de la resistencia a la insulina, el aumento de grasa abdominal, la disminución de masa muscular, la disminución de defensas, el aumento de alergias y enfermedades inmunológicas e incluso llegar a la osteoporosis. Continúa mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los antecedentes encontrados. Para esto tenemos dos estudios provenientes de México. El primero es un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, donde encontraron una relación del índice de resistencia a la insulina con los niveles de cortisol y medidas antropométricas por género de niños mexicanos de edades escolares. Donde se explica que la obesidad es el principal causante de diabetes y enfermedades cardiovasculares en dicho país, y que a su vez la obesidad se asocia con una difusión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, a los niveles elevados de glucosa y a patrones alterados de insulina y cortisol. Este eje hipotálamo-hipófisis-adrenal es un sistema de señales y respuestas donde todos los involucrados liberan hormonas. El hipotálamo, como ya sabemos, es una sección del cerebro. La hipófisis es una glándula endocrina que también es conocida como la glándula pituitaria, que se encarga de regular la homeostasis y el crecimiento, y la adrenal es lo que anteriormente se conocía como glándulas suprarrenales y se encuentran en la parte superior de los riñones. También se menciona que la secreción de cortisol es regulada por factores estimulantes del sistema nervioso central, como el estrés, pero además incluye factores que causen un estado no placentero en el organismo, como lo puede ser irritabilidad, eventos psicosociales, ruidos, toxinas, etc. Para este estudio se obtuvo una muestra de 149 niños de edades escolares, como ya mencionaba, donde el 42% de los niños y el 35% de las niñas sufrían de sobrepeso. Y en general, al concluir el estudio, se concluyó que la obesidad afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. En el segundo estudio, hecho por la Universidad Autónoma de Puebla, donde se valoró la implicación del cortisol y el estrés al ingestar alimentos, siendo lo primero la conducta alimentaria, que cuenta con dos sistemas reguladores, uno homeostático, ubicado en el hipotálamo, y el otro hedónico, representado por el sistema de recompensa cerebral, que ya hablaron mis compañeros anteriormente. Nos menciona nuevamente lo del eje de hipotálamo, hipófisis adrenal, y cómo condiciones de estrés crónico aumenta su actividad, regulando la concentración de cortisol plasmático, dando lugar al establecimiento de diferentes mecanismos que promueven la ingesta de alimento elevada, de elevada densidad energética, los cuales son considerados como poderosos disruptores. Los procesos de regulación de apetito, favoreciendo el desarrollo de una conducta compulsiva en la búsqueda de alimento. Y la relación entre el estrés crónico, el cortisol e ingresa elevada de alimentos tienen a la adiposidad visceral y a la resistencia a la insulina como factores predisponentes a una disposición metabólica con consecuencias importantes en el estado de la salud de los seres humanos. Ahora, hablando de la relación del cortisol y el estrés con la bioquímica y el metabolismo, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando nos encontramos en situaciones de riesgo o que nos promueven de alguna manera tensidad, estrés, el sistema nervioso va a incitar a través de señales nerviosas hormonales a las glándulas suprarrenales para que liberen hormonas. En este caso son adrenalina y cortisol, siendo el cortisol la principal hormona elaborada por estrés o momentos de tensión. El estrés y su efecto va a variar dependiendo de muchos factores, siendo estos el tipo de estresor, de su duración, de la capacidad de respuesta y adaptación del individuo ante dicha condición. Y cuando el estrés se torna crónico, hay un aumento en el nivel de cortisol circulante en el organismo y acciones fisiológicas de dicho glucocortoide. Un glucocortoide es una hormona reguladora del metabolismo. Ahora, para explicarle lo de la cadena que está en el lado izquierdo, hay que saber que el cortisol tiene una acción puramente catabólica, puesto que promueve la lipólisis, que es el proceso que permite el transporte de lípidos de tejidos adiposos a tejidos periféricos, y la gluconogénesis, que es una ruta metabólica que permite la biosíntesis de la glucosa.
así como la proteólisis muscular, que es la degradación de proteínas. Por lo tanto, a una mayor concentración de cortisol en la sangre promovería la acumulación de depósito graso abdominal, el mismo que tendría una maquinaria enzimática para generar más cortisol, ocasionando el establecimiento de este círculo vicioso. Ahora, con respecto a las acciones del cortisol, las acciones bioquímicas del cortisol implican a todo el organismo y varios mecanismos homeostáticos que enfocan en dos tipos de acciones. Las acciones primarias, que son conocidas como metabólicas, y las fisiológicas, que incluyen el sistema nervioso, el sistema inmune, cardiovascular, etc. Estas acciones, para que se logren, requieren de la unión del cortisol y sus dos receptores. El primero es el mineralocortoide, que sus siglas son MR, y el segundo es el receptor de glucocortoides, el GR. Aparte de la translocación del binomio cortisol-GR al núcleo. Con respecto al mineralocortoide, tiene una mayor afinidad con el cortisol que el GR, pero se encuentra en menor cantidad en el organismo. Y el MR medía los efectos del cortisol a concentraciones bajas o condiciones fisiológicas basales, y cuando los niveles de hormonas aumentan. Por otro lado, el GR es una proteína que tiene baja afinidad por cortisol, pero una amplia distribución en el organismo que actúa como factor de transcripción activado por ligando. El ligando es una sustancia que ayuda a la asociación de dos biomoléculas, y es aquel que va a ser el mediador de efectos biológicos del cortisol a un nivel de tejido nervioso y órganos periféricos. Por lo tanto, representa una pieza clave en el mecanismo de retroalimentación negativa que el cortisol deberá ejercer durante la respuesta al estrés. A continuación voy a hablar del cortisol en el metabolismo, y lo cual causa, como podemos ver, aumento de los azúcares, la glucosa en el torrente sanguíneo, mejora el uso de la glucosa en el cerebro, aumenta la presión arterial, la disponibilidad de sustancias que preparan los tejidos, además imita las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida, altera las respuestas de sistemas inmunitarios y suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. Este complejo sistema de alarma natural también se comunica con las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, motivación y miedo. A continuación, el cortisol dentro de un concepto metabólico puede tener buenos o malos efectos, dependiendo de la cantidad. Todo en exceso es malo, obviamente, y del eje junto con el receptor es una especie de reacción en cadena. Como ejemplo, el fallo de la señalización o acción de GR altera la función del eje de HHA, y esto a su vez genera diferentes trastornos. Como estas afecciones pueden ser perjudiciales si se mantienen los niveles de estrés y en consecuencia el cortisol a altos niveles por un periodo de tiempo, altera casi todos los procesos, ocasiona problemas de salud, como podemos ver la ansiedad, la depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión, dolor muscular, enfermedades cardíacas, problemas de sueño, aumento del peso, deterioro de la memoria y de la concentración. Como conclusión, podemos concluir que el cortisol y el estrés están muy ligados a nuestro metabolismo y a la homeostasis que este conlleva. Por lo tanto, podemos asegurar que hay un claro efecto que puede ser afectado por factores externos o internos de nuestro propio cuerpo, y van a verse afectados nuestros sistemas si estos se ven alterados. Dichas consecuencias son tanto negativas como positivas y se inclinará por uno de estos lados dependiendo de muchos factores, tales como la cantidad de cortisol que produzcamos, el tipo de estrés que tengamos y demás factores. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Estamos justo con el tiempo. Tal como presentaron, existe un equilibrio importante en el tema del cortisol. El cortisol puede ser un estimulante positivo, puede dar una buena respuesta, o por el contrario, puede causar problemas incluso de ansiedad y depresiones. Desde el punto de vista del grupo, ¿cuál fue el aporte más significativo que ustedes sienten que encontraron con todo este estudio del cortisol?
Personalmente, lo que más me llevó a llamar la atención fueron el tipo de consecuencias que puede tener el cortisol, porque aunque sea una hormona que segrega nuestro propio cuerpo, que es para ayudarnos en estos temas de protegernos, de huida, aunque sea para ese tipo de cosas, puede tener consecuencias bastante graves, puede incluso llevarnos al sobrepeso, a, como usted lo mencionó, la depresión, la ansiedad, cosas que de verdad pueden dañarnos mucho. Entonces fue bastante impactante eso de que nuestras propias hormonas pueden llegar a dañarnos si tenemos un exceso o una déficit de ellos. Excelente, Nina, muchas gracias. Ya terminamos aquí con el tiempo. Los felicito, muy interesante la revisión que realizaron. Vamos con el siguiente grupo.